bendiga mucho en este día. Nos alegramos mucho de poder continuar compartiendo la palabra del Señor en este día. Y vamos a continuar, por supuesto, con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en Mateo capítulo 6. Antes de poder orar, de poder leer la palabra y exponer un poco sobre lo que el Señor nos enseña sobre ella, vamos a hacer una breve oración rogándole al Señor que nos asista con su Espíritu Santo y que nos llene y que nos ayude. Amado Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para rogarte, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, hablar a nuestra alma, Señor. Necesitamos tu palabra, necesitamos conocerte, Señor. Y es que rogamos que en este día, Padre bendito, tú puedas hablar a nuestros corazones, Señor, a todo lo profundo de nuestro ser. Padre Santo, te queremos rogar tu ayuda, tu asistencia, que seas tú llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor, para que no salgamos, Señor, de estas reuniones, Señor, como hemos entrado, Señor, sino que salgamos edificados, salgamos gozosos y llenos de tu bendita y preciosa palabra, Señor. Te damos muchas gracias y te rogamos tu ayuda y tu bendición en el santo y bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a estar leyendo una porción de lo que sería lo que tenéis todos vosotros en vuestra Biblia en el encabezado de la Reina Valera de 1960, Jesús y la oración. Podríamos decir que hay como dos estructuras o dos bloques. Vamos a estar viendo en este día la primera, que va de los versículos del 5 al 8. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 8. Así que vamos a leerlo con la ayuda del Señor. Amén. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Continúa. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Muy bien, pues aquí vemos como nuestro Señor Jesucristo nuevamente aborda la motivación del hombre. En el versículo 1 de este mismo capítulo, cuando estuvimos comenzando, que lo estuvimos viendo en la otra ocasión, dice: guardad de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y el Señor no ataca tanto, entre comillas, a la forma, sino al fondo. ¿Cuál era el problema? El problema es que había una sociedad, sobre todo la sociedad en la que estaba el Señor Jesucristo, la sociedad hebrea, ¿no? Y en esta cultura, pues, se magnificaban mucho las oraciones públicas de las sinagogas, quién eran las figuras de talla reconocida y todo este tipo de cosas. Sin embargo, es bastante curioso. Yo he estado viendo en varios lugares y la verdad es que nunca me había no había observado esto, no me había detenido, pero el Señor también menciona aquí y enumera a los gentiles. Ahora veremos también eso, porque en el mundo de los gentiles también ellos oraban a sus dioses y hacían también ellos largas oraciones y un montón de cosas, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto. Dice, el Señor comienza ya el versículo 5 asumiendo
que sus discípulos oran. Dice, cuando ores, el Señor ya lo asume. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿De qué hipócritas estamos hablando? Bueno, pues de los que hemos visto anteriormente, los que hacían tocar trompeta cuando daban limosna, los que iban ahí por la calle. ¿Quiénes eran este tipo de personas? Pues normalmente eran muchos de los que estaban en las sinagogas, eran gente que buscaba el reconocimiento humano, escribas, fariseos, doctores de la ley, que siempre buscaban ser el centro de atención. ¿Cuál era el problema? El problema es que ellos buscaban ser el centro de atención y no querían que el centro de la adoración y de la atención fuese Dios, sino ellos mismos. Esto era un problema que no solamente ocurría en la sociedad hebrea de la época, sino que de hecho y de facto es un problema que ocurre en nuestras sociedades modernas. Muchas veces las personas no exponen las cosas de Dios solo para glorificar a Dios o solo para conocer más a Dios, sino simplemente para hacerse populares, ¿no? O para ser vistos de ellos, ¿no? Como dice el Señor, que el Señor lo dice, ¿no? Para ser vistos de los hombres, ¿no? En el versículo 1 lo dice, y aquí en este versículo también dice que ellos aman el orar en pie, para ser vistos, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. Entonces, el problema en sí de fondo no era tanto una oración pública, que era algo común del pueblo hebreo, que era algo común que se hacía, incluso en la iglesia se hace, ¿no? Se hacen oraciones, los hermanos oramos todos juntos. En sí el problema no era tanto la oración pública, sino orar no con el corazón puesto o no con la motivación puesta en Dios, sino en uno mismo. Por eso dice, cuando ores, es decir, cuando los discípulos, cuando tú seas un discípulo de Cristo y ores, nunca seas como los hipócritas. Y ahora nos hace aquí la descripción de los hipócritas. ¿Qué hacen los hipócritas? Porque ellos aman, ¿qué aman? Si conectamos el aman para ser visto del hombre, es eso. Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles. ¿Había algo de malo en orar de pie en la sinagoga o en la esquina de las calles? No, porque como era común de la sociedad hebrea, de la sociedad judía, pues todo esto se hacía y era una práctica común, incluso culturalmente hablando, ¿no? Ellos se ponían de pie, levantaban las manos y oraban al Señor, ¿no? No había nada de malo en la forma, sino en el fondo. Porque dice, para ser visto de los hombres. Aquí está el problema. Aquí está el problema. ¿Por qué oramos nosotros? ¿Por qué hablamos con Dios nosotros? ¿Por qué nos dirigimos nosotros a Dios? ¿Para comunicarnos con Dios? ¿O simplemente para ser aplaudidos o vistos por los demás? ¿Cuál es la motivación que hay en nuestro corazón cuando ayudamos a una persona necesitada, cuando oramos, cuando ayunamos, por ejemplo, ¿no? Luego después Jesús hablará del ayuno, o cuando utilizamos todos nuestros recursos? ¿Lo hacemos para la gloria de Dios o para nuestro propio beneficio, para nuestra propia fama o egocentrismo? Esta es una pregunta que todos nosotros en nuestra vida cristiana, en nuestros corazones debemos de hacernos, porque somos discípulos de Jesús y los discípulos de Jesús pues oran. Dice el Señor, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué estas personas que oran con una motivación egocéntrica ya tienen su recompensa? Bueno, pues porque ya han conseguido lo que querían, ¿no? ¿Ellos qué querían? Que todos le vieran. ¿Ellos qué querían? El reconocimiento humano. ¿Ellos qué querían? El aplauso de los demás. Bueno, ya lo han recibido. Ya han recibido la recompensa, ¿no? Ya está, ya lo tienen. Sin embargo, el Señor aquí en el versículo 6 hace un contraste para sus discípulos.
y dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Esta palabra aposento tiene que ver con un lugar privado. Entra en un lugar donde solamente tú puedes entrar. Dice: y cerrada la puerta, por esto también hace énfasis con cerrar la puerta. Dice: ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Una cosa también interesante que podemos ver en este versículo, bueno, y en los anteriores, porque también en el versículo 4 de este mismo capítulo, a los seguidores de Jesús se les dice que ellos son hijos del Padre. Es decir, que los discípulos de Cristo son hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a nuestro Padre, nos estamos dirigiendo a Él como sus hijos, y es porque somos sus hijos. Y hablamos con Él, y oramos a Él, y le pedimos a Él porque somos sus hijos. Dice: cuando tú ores, hazlo de manera privada. Ora a tu Padre que está en secreto. Aquí el Señor está condenando la oración pública. No necesariamente, es lo que hemos explicado. Si vemos el contexto, el problema de fondo, lo que el Señor estaba realmente condenando aquí era el querer que todos me vean, ¿no? El egocentrismo, el centrarse en uno mismo, en pretender utilizar a Dios como una especie de herramienta para que todos me vean a mí. No poner el punto central en Dios, sino ponerlo en uno mismo. Y esto era algo terrible. De hecho, sigue siendo a día de hoy algo terrible. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto de que te recompensará en público? Porque es un poco así confuso quizás, ¿no?, cuando lo leemos por encima. Bueno, el Señor Jesucristo también nos dirá en el capítulo 7, en el versículo 7, animará nuevamente a sus discípulos, diciéndoles: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El Señor nuevamente lo dirá después. Y es que estas personas pedirían muchas cosas, pero no recibían nada de Dios, porque no le estaban pidiendo con un corazón sincero a Dios. En cambio, cuando aquí dice: tu Padre que está en secreto y que ve en lo secreto te recompensará en público, si nosotros le pedimos al Señor de todo nuestro corazón, con un corazón contrito, con un corazón humilde, una petición que sea conforme a su voluntad, podemos estar seguros de que Dios nos la dará. Dios nos la dará. Y entonces, el público, las personas que estén viendo dirán: es que este hermano, mira, Dios le ha concedido las peticiones de su corazón, ¿no? Porque a veces el hermano también puede dar testimonio: rogué al Señor con todo mi corazón que, ¿no?, por ejemplo, que sanara a mi esposa, o cualquier cosa que pasa, ¿no? Y el Señor responde la oración, ¿no? Pero cuando nosotros lo estamos haciendo con la motivación correcta, no con una motivación egoísta, no con una motivación centrada en nosotros mismos. Continúa. Ahora hemos visto esto, y es muy interesante porque yo podría decir que he dividido los dos versículos, como podríamos decir, en dos bloques. Uno va un poco enfocado a un ejemplo, a una ilustración del pueblo hebreo, de los judíos. Y sin embargo ahora, en el versículo 7, habla de los gentiles. Dice: y orando, porque claro, si no podemos orar así en público, si no podemos hacerlo con alarde para que los demás nos vean, entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer, no? El hombre, ¿qué otras sutilezas puede buscar para seguir llamando la atención de los demás, no? Porque es que se puede hacer de muchas formas, ¿no? Y el Señor, que todo lo sabe, que todo lo ve, que de Dios no se escapa nada, dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Aquí no utiliza la expresión los hipócritas, sino los gentiles, porque estaba hablando de las naciones paganas.
Las naciones paganas, como todos sabemos, también tenían sus dioses, sus baales, etc. En este contexto, pues era el Imperio Romano, ¿no? Que también tenía sus dioses, seguro que Javier lo sabe mucho mejor que nosotros, ¿no? Y dice: no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Luego también no tenemos que perder de vista no solo el contexto romano, sino también el contexto griego, porque el contexto griego también se encontraba en aquella época. El contexto de la filosofía, todo ese contexto y ellos buscaban mucho la sabiduría, la elocuencia, la elocuencia de palabras, ¿no? Uno ensanchaba sus filacterias, ¿no? Yo soy más santo y más espiritual que nadie, yo quiero ir delante de todo el mundo para que me vean, pero los otros, tenía una elocuencia de palabra: bendito, alabado, exaltado, santísimo, glorioso, Zeus, no sé qué, ¿no? Y utilizaban ahí un montón de terminologías así, ¿no? Muy técnica, ¿no? Una oración muy elaborada. Y dice el Señor: no uséis vanas repeticiones. Si por ejemplo nos fijamos en el libro de los Hechos, mira, un ejemplo tenemos en el libro de los Hechos, ¿no? Cuando dijeron todos: ¡grande Diana de los Efesios!, se dice que estuvieron como por 2 horas todo el rato repitiendo lo mismo, y era todo el rato lo mismo: grande Diana de los Efesios, grande Diana de los Efesios, y así durante 2 horas. Ellos pensaban que por repetir todo el rato lo mismo iban a recibir algo de Diana de los Efesios, ¿no? O muchos de ellos pensaban que por el simple hecho de repetir todo el rato lo mismo, como si fuera un mantra repetitivo, pues iban a recibir algo de sus dioses, ¿no? Pero el Señor dice: no lo hagáis así. No uséis vanas repeticiones. No penséis que por vuestra palabrería, por vuestro bla bla bla, por vuestra elocuencia de palabras seréis oídos, porque esto no es lo que Dios realmente quiere. Dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. ¿Por qué ellos oraban de esta manera? También porque hay una cuestión también de fondo. Ellos pensaban que sus dioses no eran omniscientes, ¿vale? Nuestro Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Sin embargo, ellos oraban informando. Ellos le contaban la noticia, ¿no? Te contamos esto, aquello, lo otro, fulanito, menganito, y le hablaba a mis dioses, le cuento a mis dioses, pues todo, le informaban a sus dioses. En cambio, nuestro Dios no necesita que le informemos de nada. Nuestro Dios ya lo sabe todo, Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Dice: porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Es que antes de que nosotros le pidamos al Señor, el Señor ya sabe cuáles son las cosas verdaderamente necesarias para nosotros. Porque claro, yo puedo pensar que para mí es necesario un yate en Marbella, ¿no? Pero a lo mejor el Señor no considera eso necesario para mí. Por ejemplo, pero el Señor sabe qué es lo necesario para todos nosotros. Y Él conoce nuestro corazón, sabe de qué tenemos necesidad. Claro, entonces aquí ahora surge una duda muy grande y que incluso cristianos sinceros tienen a veces en la vida cristiana, ¿no? Y dice: bueno, a ver, hay una cosa que no voy a entender nunca, dicen, ¿no? Si Dios ya sabe todas mis necesidades, ¿yo por qué tengo que pedirle algo? Y entonces yo, reflexionando sobre esto, ¿no? Yo he pensado en el ejemplo de un padre, ¿no? A veces, nuestros padres saben que necesitamos alguna cosa. Y incluso ellos mismos a veces vienen a nosotros y nos dicen: he visto que te hace falta esto. ¿Y por qué no me lo has pedido? No, papá, porque tú ya sabes. Pero ¿y qué tiene que ver que yo lo sepa? ¿No? Aunque yo lo sepa, pídemelo. Pídemelo, porque yo te lo voy a dar. Por eso, luego después, el Señor nos llama a pedirle, a buscarle, a llamarle.
Él sabe que tenemos necesidades, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Pero como un padre que también espera que su hijo le pida lo que él necesita, Dios espera que nosotros le pidamos las cosas que necesitamos. Entonces, claro, algunos dicen, bueno, pero si ella no sabe, ¿para qué le voy a pedir? Porque Él está esperando que tú se lo pidas, para que tú veas su poderosa mano, para que tú veas su benevolencia, para que tú veas que Él es Dios y que Él está pendiente de ti, que Él sabe lo que necesitas. Eso podría ser una posible respuesta, ¿no? Porque claro, surgiría esa pregunta, si Dios ya todo lo sabe, ¿para qué voy a pedir? Bueno, pues porque Él, al igual que cuando uno es padre, quiere que sus hijos le pidan lo que necesite, lo que le haga falta. Y que también podamos ser agradecidos con Dios, porque la oración no es solo pedir. Esto también es un matiz importante. Hay personas que piensan que la oración es, papá te pido cosas. ¿Acaso alguna persona en este mundo solo habla con su padre para pedirle cosas? No. Mira, papá, te cuento mis problemas. A ver si me puede ayudar. Te lo cuento, a ver si me puede ayudar. Mira, papá, te quiero agradecer que tuve este problema y me has ayudado. Es decir, que orar, hablar con el Señor no es solamente una cuestión de pedir. Señor, y te pido, y te pido, y te pido, sino agradecer al Señor todo lo que nos da, rogarle también su ayuda, su asistencia, que Él nos ayude en todo lo que necesitamos. Entonces, aquí tenemos en estos 4 versículos que es orar correctamente y que es no hacerlo de manera correcta. Cuando nosotros estamos orando con un corazón que busca el alarde, que busca cosas, llamar la atención de las personas, en lugar de rogar al Señor para que nos dé a nosotros, entonces es una oración hipócrita, una oración sin sentido. Esto es lo que estaba sucediendo en el contexto judío. Y en el contexto gentil, pues ellos, venga, porque si yo hago una oración con palabras más elaboradas y más bonitas, Dios me va a oír a mí más, porque yo lo he hecho mejor. Mi oración ha sido mejor porque lo he hecho bonito. Entonces Dios me va a escuchar. Pero el Señor dice, no, Dios lo que quiere es que le busquemos de todo nuestro corazón, que oremos, que nos comuniquemos con Él. Porque el Señor, en el libro de Génesis, restauró con el hombre lo que se había roto? Porque el Señor lo restauró, sí, obvio que ya no era igual que antes, ¿no? Pero el Señor quiso restaurar su comunión con el hombre nuevamente, porque eso es lo que realmente el Señor quiere. El Señor no nos ha creado para que vivamos sin depender de Él, alejados de Él, como la parábola del hijo pródigo. El Señor quiere que nos relacionemos con Él, que nos comuniquemos con Él, que tengamos comunión con Él, como cuando hablamos unos con otros, ¿no? El ejemplo que he puesto del Padre. Yo cuando hablo con mi Padre no solamente hablo con mi Padre para decirle, papá, necesito 20 euros para combustible. No solamente hablo con mi Padre para pedirle para combustible, ¿no? O hola, ¿qué tal? O ¿cómo estás? O esto, o lo otro. Claro que muchas personas tampoco oran al Señor diciéndole al Señor, hola Señor, ¿cómo estás? Pues el Señor allí en el cielo y nosotros aquí en la tierra, ¿no? Pero es verdad que muchas veces nosotros tenemos que tener comunión con el Señor, comunicarnos con Él. Y también, por supuesto, le he dicho, el Señor está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Sí, claro, pero Él también tiene su personalidad. Cuando nosotros pecamos contra el Espíritu, estamos contristándolo y Él también se contrista. Y si el Espíritu se contrista, el Padre también, ¿no? Entonces, que nosotros hablemos con el Señor y lo hagamos de una manera apropiada. Que cuando nosotros oremos no estemos haciendo un show o un circo, sino que lo hagamos para la gloria del Señor. Y que si oramos sea buscando tener una mayor comunión y una relación más personal
con Dios en nuestra vida cristiana. Así que agradecemos a nuestro bendito Señor por esta maravillosa porción de su palabra y si Dios lo permite, ya estaremos viendo una oración modelo, porque en el versículo 9, cuando veamos en el 9, 10, 11, ¿no? Todo lo que viene después, el Señor da una oración modelo que lamentablemente algunas personas han utilizado esta oración como Jesús mismo ha dicho que no oremos, como un mantra repetitivo, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, y así sucesivamente. El Señor nos dará después una oración modelo, ya estaremos viendo, y entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir con esta oración modelo? Eso, si Dios lo permite, lo veremos en otra ocasión. Así que agradecemos al Señor por esta porción de su palabra. Amén. Amén.